Durante 20 años, fue la mujer más respetada de la ciudad, la que ayudaba en la escuela, la que fiaba en su tienda cuando alguien no tenía dinero, la que nunca hablaba mal de nadie, hasta que una auditoría reveló un faltante de dinero. Y su nombre apareció en la lista. No hubo prueba inmediata, no hubo juicio formal, pero hubo algo peor. Silencio. Las miradas cambiaron primero, después los saludos. Luego los clientes dejaron de entrar a su tienda. En una ciudad pequeña, no hace falta una sentencia para destruir a alguien. Basta una sospecha. Su hijo dejó de levantar la cabeza en el colegio. Su crédito fue congelado. La iglesia pidió prudencia. Y lo más doloroso, no fue la acusación. Fue que nadie preguntó su versión. Lo que nadie sabía era que ella no robó. Pero sí cometió un error. Confió. Y esa confianza la iba a costar todo. Porque cuando la verdad salió, ya era demasiado tarde para evitar la caída. Pero no fue demasiado tarde para algo más grande. Si quieres historias que no romantizan el dolor, sino que lo enfrentan, suscríbete ahora. Lo que viene no es solo una acusación. Es una mujer aprendiendo que la dignidad no depende de lo que digan los demás. Elena tenía 42 años. Cabello oscuro, largo hasta los hombros, siempre recogido en una coleta sencilla, rostro armónico, piel clara ligeramente bronceada por el sol de la ciudad, ojos marrones profundos. Mirada firme pero suave. Vestía casi siempre blusas claras y pantalones sencillos. Nada ostentoso, nada llamativo. Era viuda desde hacía 6 años. Dueña de una pequeña tienda de insumos escolares en el centro del pueblo. Cuadernos, lápices, uniformes, mochilas. No era un gran negocio, pero era honesto. Elena abría a las 7:30 cada mañana, antes de que los niños entraran al colegio, antes de que los padres comenzaran sus rutinas. Sabía los nombres de todos. Sabía quién debía todavía el cuaderno del mes pasado. Sabía quién necesitaba descuentos sin pedirlo. Nunca negó un crédito pequeño. Nunca cobró intereses. Su tienda no era solo comercio, era extensión de su reputación. La cooperativa escolar confiaba en ella para proveer materiales. La iglesia la invitaba a organizar colectas. El colegio la llamaba cuando faltaba algo urgente. No era rica, pero era estable. Y en una ciudad pequeña, estabilidad es prestigio. Su hijo, Mateo, tenía 15 años, alto para su edad, delgado, cabello negro rebelde que caía sobre la frente, estudiante promedio, tímido, muy observador. Desde que su padre murió, Elena fue todo. Madre, proveedor, consejera. Nunca se permitió mostrarse débil delante de él. Nunca habló de miedo. Nunca habló de deuda. Porque sí, había deuda. Pequeña, manejable. La tienda no siempre vendía lo suficiente. El colegio a veces pagaba tarde. La inflación subía. Pero Elena confiaba en algo. Trabajo constante resuelve problemas lentos. Lo que ella no veía era el desgaste. El banco había comenzado a retrasar una renovación de crédito. El proveedor principal exigía pagos más rápidos. La cooperativa escolar empezaba a exigir auditorías más estrictas. Nada alarmante. Aún, el error comenzó con una decisión que parecía práctica. El colegio contrató un nuevo contador externo para reorganizar sus cuentas. Un joven profesional recomendado por un familiar del director. Elena no desconfió. ¿Por qué lo haría? El joven visitaba su tienda regularmente para revisar facturas. Educado y correcto, con discurso técnico impecable. Le pidió algo sencillo. Podemos centralizar algunos pagos por transferencia directa para agilizar los registros. Era eficiente, era moderno, era lógico. Elena firmó autorizaciones simples, no transferencias ilegales, no retiros sospechosos, solo ajustes administrativos. Y aquí está el punto clave. Ella no verificó personalmente cada documento después de eso, no por negligencia grave, por confianza. Y la confianza, cuando se delega sin revisión, puede convertirse en vulnerabilidad. Meses después, la auditoría interna detectó un faltante. Cifras pequeñas al principio, luego acumuladas, luego significativas. La cooperativa revisó proveedores, revisó facturas, revisó transferencias, y su nombre apareció varias veces asociado a movimientos que ella no recordaba haber autorizado de esa forma. El director la llamó a su oficina. No fue agresivo, fue incómodo. Elena, necesitamos aclarar algunos registros. Ella no sintió miedo, sintió sorpresa. Porque cuando vives correctamente mucho tiempo, no estás preparado para defenderte. Revisaron documentos juntos. Firmas, sellos, transferencias. Y algo no cuadraba. El contador explicó que era reorganización contable. Elena, confundida, aceptó la explicación provisional. Pero la auditoría externa no lo hizo. El rumor comenzó con una frase mal dicha en una reunión. Hay inconsistencias relacionadas con proveedores. En una ciudad pequeña, eso se traduce rápido. Proveedor principal. Tienda del centro. Elena.
Y ahí comenzó la caída silenciosa. Al día siguiente, 2 clientes habituales no entraron. El siguiente, una madre preguntó: ¿todo está bien con la cooperativa? Pregunta inocente, pero ya no era normalidad. Elena empezó a revisar sus propios archivos en casa, factura por factura, transferencia por transferencia, y encontró algo que la heló. Había documentos con su firma digitalizada que ella no recordaba haber autorizado directamente. No era un gran desfalco, pero sí suficiente para sembrar sospecha. Y en ese momento entendió algo. No bastaba con ser honesta. Debía probarlo. Pero ¿cómo pruebas algo que no sabes cuándo comenzó? El banco llamó 2 días después. Estamos evaluando su línea de crédito hasta que se aclare la situación. No era condena, pero era advertencia. Y en una economía pequeña, la advertencia se siente como sentencia. Esa noche, Elena no lloró. Se sentó en la mesa de la cocina. Miró las cuentas. Miró el calendario escolar. Miró la foto de su esposo fallecido. Y por primera vez en años, sintió miedo real. No por la acusación, por la posibilidad de que nadie quisiera escucharla. Porque en una ciudad donde la reputación lo es todo, la sospecha pesa más que la verdad. Y lo peor aún no había comenzado. El rumor tardó menos de una semana en expandirse. No hubo comunicado oficial. No hubo acusación formal. Solo frases sueltas. Dicen que hay dinero perdido. Parece que hay proveedores involucrados. Siempre tan correcta. ¿Quién sabe? Elena notó el cambio antes de que alguien dijera algo directo. El silencio fue el primer indicio. La señora que siempre entraba a saludar dejó de hacerlo. El padre que compraba útiles al por mayor pidió factura detallada, con un tono más frío de lo habitual. 2 madres comenzaron a comprar en la papelería del barrio vecino. Nadie la confrontaba, pero tampoco la defendía. Y esa indiferencia empezó a doler más que una acusación abierta. Mateo llegó del colegio, un jueves más callado que de costumbre. Se sentó en la mesa sin tocar la comida. Mamá, dijo finalmente, ¿hiciste algo malo? No había reproche en su voz. Había miedo. Elena sintió que esa pregunta la atravesaba más que cualquier auditoría. No respondió firme, pero parece que nadie quiere esperar a saberlo. Mateo asintió, pero su expresión no cambió, porque en el colegio las cosas ya no eran normales. 2 compañeros hicieron un comentario en voz alta en el pasillo. Cuidado, que tu mamá se queda con el cambio. Fue una broma, pero las bromas revelan lo que ya se cree. Esa tarde, Elena decidió hablar directamente con el director del colegio. No fue a defenderse con gritos. Fue con documentos, con carpetas ordenadas, con fechas subrayadas. El director la recibió con cordialidad distante. Elena, entiende que la institución debe proteger su imagen. Esa frase lo cambió todo. No se trataba solo de números. Se trataba de reputación. Y cuando una institución protege la suya, busca un punto donde colocar la culpa. Elena pidió revisar las autorizaciones originales. El contador estuvo presente. Seguro calmado técnico. Explicó que las transferencias eran procedimientos habituales, que las firmas estaban registradas, que no había intención indebida, solo ajustes operativos. Elena sintió por primera vez una sensación inquietante. La narrativa estaba siendo construida, no con mentiras directas, con ambigüedad. Salió de esa reunión con la certeza de que la duda ya no era interna, era pública. Esa misma noche, una publicación anónima apareció en el grupo comunitario de redes sociales. Cuando confiamos en alguien demasiado, pasan estas cosas. No mencionaba nombres, no hacía acusaciones explícitas, pero todos sabían a quién se refería. El teléfono dejó de sonar al día siguiente. Un proveedor llamó para avisar que suspendía entregas hasta nuevo aviso. El banco informó que la línea de crédito quedaba temporalmente congelada hasta que la auditoría terminara. La tienda comenzó a sentirse vacía. Elena miraba las estanterías llenas de cuadernos nuevos que había comprado anticipando el inicio del ciclo escolar. Inversión hecha, ventas inciertas. Por primera vez, el miedo dejó de ser abstracto. Era financiero, era real. Esa noche, revisó nuevamente las transferencias, comparó fechas, y encontró un patrón. Algunas operaciones habían sido autorizadas en horarios en los que ella estaba físicamente en la tienda atendiendo clientes. Eso no probaba nada aún, pero habría una grieta. Intentó hablar con el contador directamente. No lo encontró. El director informó que estaba ocupado con otros procesos. La ciudad empezó a dividirse en 2 grupos. Los que evitaban el tema, y los que hablaban demasiado. Nadie se ofrecía a escucharla. Elena comenzó a comprender que el problema no era solo limpiar su nombre, era recuperar la voluntad de la ciudad para oír la verdad. Y cuando una comunidad dice quién es culpable antes de investigar, la verdad deja de ser prioridad. Mateo sufrió su primera pelea en el colegio una semana después. No fue grave, pero sí simbólica. Empujones, palabras duras,
ladrón susurrado como etiqueta. Elena fue llamada a la dirección. El orientador habló con tono conciliador, pero el mensaje implícito era claro. La situación estaba afectando a su hijo. Elena volvió a casa con una mezcla de rabia y impotencia. Por primera vez, pensó algo peligroso. Quizás debería aceptar parte de la culpa, solo para que todo termine. Esa idea duró pocos segundos, pero existió. Y eso la asustó, porque la presión social no siempre destruye con violencia. A veces lo hace empujándote a rendirte. Pero lo que Elena aún no sabía, era que alguien estaba empezando a preocuparse. No por ella, por sí mismo. Y ese alguien tenía acceso a algo que podía cambiar la historia. La tercera semana fue la más dura. No porque hubiera nuevas pruebas, sino porque la incertidumbre comenzó a paralizar todo. El banco envió una notificación formal. La línea de crédito quedaba suspendida hasta que la auditoría concluyera. Eso significaba algo concreto. Sin crédito, Elena no podía reponer mercancía. Sin mercancía, no podía sostener ventas. Sin ventas, no podía cubrir la cuota del préstamo comercial. El calendario dejó de ser una hoja colgada en la pared. Se convirtió en cuenta regresiva. Elena empezó a reducir gastos en la tienda. Canceló pedidos anticipados. Aplazó compras grandes, dejó de ofrecer crédito a algunos clientes habituales, algo que nunca había hecho. Y cada vez que decía no puedo fiarte, esta vez, sentía que una parte de su identidad se rompía. Porque su negocio no era solo transacción, era confianza. Mateo notó el cambio en casa. La nevera ya no estaba tan llena, las conversaciones eran más cortas, las noches más largas. Una tarde, mientras hacía tarea en la mesa de la cocina, preguntó, ¿vamos a perder la tienda? Elena respiró hondo antes de responder. No, si puedo evitarlo. Pero la verdad era que ya no estaba segura. El colegio convocó una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo. No fue pública, pero sí decisiva. Elena fue invitada para aclaraciones finales. El tono ya no era amable, era formal. En la sala estaban el director, 2 miembros del consejo, el abogado del colegio y el contador. El contador llegó con una carpeta gruesa. Seguridad intacta. Voz firme. Explicó nuevamente que los movimientos financieros eran parte de un proceso de optimización. El abogado habló después. Señora Elena, su firma digital aparece en varias autorizaciones vinculadas a transferencias superiores a lo habitual. Elena pidió ver cada documento. Los revisó uno por uno. Había autorizaciones reales, pero también había modificaciones posteriores que ella no recordaba. Montos ajustados, fechas alteradas, conceptos cambiados. No eran grandes sumas individuales, pero acumuladas representaban un faltante significativo. El director habló con una frase que marcó el tono final. Necesitamos una explicación clara o tendremos que elevar esto a instancias legales. Ahí estuvo el punto de quiebre. No porque la amenazaran con una demanda, sino porque comprendió algo doloroso. Estaban listos para usarla como solución. Si la responsabilidad recaía en ella, la institución quedaba limpia. Un proveedor externo comete error, su corrige, su cierra el caso. Pero si el problema era interno, la reputación del colegio caía con ella. Esa noche, Elena revisó por tercera vez los registros en casa, y encontró un detalle que antes había pasado por alto. Una transferencia había sido autorizada supuestamente desde su correo electrónico, pero ese día específico ella estaba en el hospital con Mateo, por una fractura leve que había sufrido en educación física. Tenía el comprobante, la fecha, la hora. Ese movimiento no podía haber sido hecho por ella. El miedo empezó a transformarse en claridad. No era un error administrativo, era manipulación. Intentó contactar al contador nuevamente. No respondió. 2 días después, se enteró de que había solicitado licencia temporal. Motivos personales. Elena sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ya no parecía tan indefensa. Rabia porque entendía que la estaban empujando al límite esperando que cediera. Pero aún no tenía prueba concluyente. Solo inconsistencias. Y la ciudad no espera pruebas, espera resultados. La presión social aumentó cuando el grupo comunitario publicó una encuesta anónima. ¿Crees que el colegio debería romper relaciones con proveedores bajo investigación? El 73% respondió sí. El nombre de su tienda no estaba escrito, pero tampoco hacía falta. Elena caminaba por la plaza y sentía las miradas. No acusadoras abiertas, pero evaluadoras. Como si la comunidad estuviera esperando su caída para confirmar lo que ya había decidido creer. En la iglesia, el sermón del domingo habló sobre honestidad. No mencionó nombres, pero el mensaje fue interpretado. Mateo dejó de asistir esa semana. No quiero que me miren así, dijo. Elena comprendió que ya no era solo su reputación, era el futuro emocional de su hijo. Y entonces tomó una decisión distinta. No defenderse, investigar.
Solicitó formalmente acceso completo a los registros digitales del sistema de contabilidad. El colegio dudó, pero la presión legal implícita obligó a permitir revisión técnica. Un amigo de su esposo fallecido, ingeniero informático, aceptó ayudarla a revisar los metadatos de los archivos. Y ahí apareció la primera prueba concreta. Las autorizaciones habían sido modificadas desde un dispositivo distinto al suyo, en horarios fuera de su actividad habitual, con direcciones IP vinculadas a una red diferente. No era suficiente aún para acusar, pero sí para abrir una investigación formal. Elena sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza, pero también entendió algo más peligroso. Si esto se confirmaba, alguien caería, y no sería solo reputación, sería carrera, sería futuro. La pregunta ya no era si ella era culpable, era si estaba dispuesta a llevar la verdad hasta el final, porque la redención no siempre es limpia, a veces exige confrontación. Y en el siguiente bloque, esa confrontación será inevitable. El informe técnico no era un rumor, era evidencia. El ingeniero revisó cada registro digital con paciencia obsesiva en fechas, horarios, direcciones y IP de modificaciones en archivos originales. Las transferencias sospechosas habían sido alteradas después de su autorización inicial. Los montos habían sido incrementados en pequeños ajustes. Las firmas digitales habían sido reutilizadas. No era un error contable, era manipulación intencional. Elena sostuvo el documento impreso durante varios minutos antes de hablar. No sintió euforia, sintió peso, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad exigía acción. Solicitó una nueva reunión con el director del colegio. Esta vez no fue sola. Llevó el informe, y llevó una calma distinta. No la calma de quien espera comprensión, la calma de quien sabe lo que tiene en las manos. El director leyó el documento con expresión tensa. El abogado pidió copia. El contador no estaba presente. Esa ausencia habló más que cualquier palabra. Esto es serio, dijo finalmente el abogado. Elena respondió sin elevar la voz. También lo fue cuando insinuaron que yo había desviado dinero. El silencio fue incómodo, porque ahora la institución entendía que la narrativa podía cambiar. Pero había un problema. Si el contador era formalmente acusado, el colegio quedaría expuesto por negligencia en supervisión. La reputación institucional se vería afectada. Y la ciudad dependía de ese colegio. El director habló con tono contenido. Elena, debemos manejar esto con prudencia. No queremos un escándalo mayor. Ahí estuvo la verdadera presión. No explícita, pero clara. Si ella insistía en una denuncia formal, el caso sería público. Los padres entrarían en pánico. El colegio perdería credibilidad. La ciudad se dividiría. Y aunque su nombre se limpiara, el impacto colectivo sería enorme. Era una elección injusta. Proteger su reputación, o proteger la estabilidad del lugar donde su hijo estudiaba. Esa noche, Mateo la encontró sentada en la cocina, con el informe abierto frente a ella. ¿Qué vas a hacer? Elena no respondió de inmediato, porque por primera vez, no estaba luchando solo por su nombre. Estaba evaluando consecuencias mayores. Durante semanas había sido juzgada sin pruebas. Ahora tenía pruebas, pero usarla implicaba destruir la imagen de una institución. El contador fue finalmente citado a una reunión privada. Negó todo al principio. Luego dudó. Luego pidió hablar a solas con el director. Días después, presentó su renuncia por motivos personales. El colegio anunció que se habían detectado irregularidades administrativas internas y que el responsable ya no formaba parte de la institución. No mencionaron a Elena. No emitieron disculpa pública. No aclararon que ella había sido señalada injustamente. Solo cerraron el caso. Y eso fue lo más difícil, porque la verdad salió, pero no con claridad total. La ciudad empezó a cambiar el tono lentamente. Algunos clientes regresaron, otros hicieron comentarios tímidos. Sabíamos que algo no cuadraba, pero nadie dijo directamente, nos equivocamos. La reputación no se restaura con el mismo volumen con el que se destruye. El banco reactivó su línea de crédito. Los proveedores retomaron entregas. La tienda volvió a llenarse. Pero Elena ya no era la misma. Había aprendido algo duro. La comunidad que te admira puede abandonarte sin escuchar. Y la justicia, incluso cuando llega, no siempre es completa. Un domingo, el sacerdote mencionó en su sermón la importancia de no juzgar sin conocer. No fue disculpa formal, pero fue señal. Mateo volvió a caminar con la cabeza en alto. Las bromas en el colegio cesaron, pero algo quedó, una cicatriz invisible. Elena comprendió que la redención pública no es espectáculo, es constancia. Siguió trabajando, siguió atendiendo con amabilidad, pero dejó de fiar indiscriminadamente, dejó de firmar sin revisar. Dejó de asumir que todos actuaban con la misma ética. La confianza volvió, pero con límites. Y eso no la hizo amarga, la hizo consciente. La ciudad aprendió algo también. No porque se sintiera culpable,
sino porque vio de cerca lo frágil que puede ser una reputación. Elena no ganó dinero extra, no recibió reconocimiento especial, pero ganó algo más importante, la certeza de que su integridad no dependía de la opinión pública. Y eso cambió su postura al caminar por la plaza. Ya no buscaba aprobación, solo coherencia. El comunicado del colegio fue insuficiente. Decía que se habían detectado irregularidades internas, que el responsable ya no formaba parte de la institución, que se reforzarían los controles administrativos. No mencionaba nombres, no aclaraba sospechas, no corregía el daño. Para muchos fue suficiente, para Elena no. Ella entendió algo que nadie más parecía querer admitir. La verdad sin reparación pública es solo media justicia. Durante semanas soportó miradas, soportó silencio, soportó la duda flotando sobre su negocio. Ahora la duda había sido desmentida, pero nadie había dicho claramente que ella no era culpable. Elena no quería humillar a nadie, no quería espectáculo, pero sí necesitaba algo simple, que la ciudad la mirara de frente. Solicitó hablar en la próxima reunión comunitaria del colegio. El director dudó, el consejo vaciló, pero la presión social ya estaba cambiando de dirección. Algunos padres habían comenzado a preguntar por qué el nombre del proveedor nunca fue aclarado. La reunión se realizó un jueves por la noche. El salón estaba lleno. Padres docentes, miembros de la iglesia y vecinos. No era un juicio formal, pero el ambiente tenía peso. Elena subió al frente con un folder sencillo en la mano. No llevaba discurso preparado, no llevaba tono agresivo, llevaba dignidad. Miró a la audiencia durante unos segundos, antes de hablar. Durante 20 años trabajé en esta ciudad con honestidad. Cuando surgieron dudas sobre mi negocio, no pedí privilegios, solo pedí revisión. No elevó la voz, no acusó, solo explicó. Describió cómo funcionaban las transferencias, cómo se detectaron modificaciones, cómo se confirmó que las alteraciones no provenían de su sistema. Luego dijo algo que marcó el momento. Lo que más dolió no fue la sospecha, fue que nadie me preguntó directamente. El silencio fue absoluto, porque esa frase no acusaba, reflejaba. Muchos bajaron la mirada. El director tomó la palabra después. Y esta vez fue distinto. Reconoció públicamente que las investigaciones internas demostraban que Elena no tuvo participación en las irregularidades. Reconoció que el proceso de comunicación fue insuficiente. Reconoció que la institución actuó con prisa. No fue dramático, fue formal, pero fue claro. Y la claridad es poderosa. Una madre del fondo del salón se levantó. Yo dejé de comprar en su tienda, dijo mirando a Elena. No debía hacerlo sin saber. Esa confesión espontánea rompió algo. Luego otro padre habló. Luego otro. No todos, pero suficientes. La ciudad no aplaudió de inmediato. Primero respiró. Luego entendió. Mateo estaba sentado en la tercera fila. Por primera vez en semanas, no estaba encorvado. Estaba erguido. No por orgullo, por alivio. Esa noche no hubo celebración. Elena volvió a casa cansada, pero liviana. Había defendido su nombre sin destruir a nadie. Había expuesto la verdad sin humillar. Y lo más importante, había mantenido su carácter intacto. Los días siguientes fueron distintos. La tienda volvió a llenarse. Algunos clientes compraban más de lo habitual. Otros simplemente sonreían. Pero Elena no cambió su actitud. No se volvió altiva. No recordó el error de nadie. Siguió atendiendo con la misma cortesía. Solo que ahora con límites más claros. El banco envió una carta formal confirmando la normalización completa de su crédito. Los proveedores ofrecieron condiciones más flexibles. La iglesia la invitó a coordinar nuevamente actividades comunitarias. Pero algo dentro de ella había cambiado de forma definitiva. Ya no buscaba ser la más respetada. Buscaba ser coherente. Había comprendido algo profundo. La reputación puede ser frágil. El carácter no. La ciudad también aprendió. No por un escándalo mayor, sino por una lección silenciosa. Que juzgar rápido puede destruir lo que tardó años en construirse. Elena no perdió la tienda, no perdió la casa, no perdió su nombre, pero perdió algo más ingenuo. La idea de que la comunidad siempre protege a los suyos. Y eso, aunque duele, también fortalece. La ciudad volvió a su ritmo habitual. Las mañanas en la tienda retomaron el sonido de mochilas apoyándose en el mostrador. Las madres volvieron a preguntar por descuentos. Los niños volvieron a elegir cuadernos por colores y no por rumores. Desde afuera, parecía que todo estaba igual. Pero Elena sabía que no lo estaba. Una tarde, después de cerrar el negocio, se sentó sola en el banco de la plaza frente al colegio. No para observar, para pensar. Durante semanas había defendido su nombre. Había enfrentado miradas. Había sostenido su dignidad cuando era más fácil callar. Pero lo que más la marcó no fue la acusación. Fue la sensación de soledad. Ese momento en el que comprendió que nadie la iba a rescatar. Que la reputación no es un escudo.
y que la fortaleza verdadera no es evitar la caída, es sostenerse cuando todo tiembla. Mateo se sentó a su lado. ¿Estás bien? Ella sonrió con calma. Sí, pero aprendí algo. ¿Qué? Elena lo miró con esa serenidad, que solo nace después de atravesar miedo real. Que no basta con ser honesto, hay que ser firme. Mateo asintió, porque él también había aprendido. Había visto cómo el rumor puede dañar, cómo los amigos pueden alejarse, cómo el silencio colectivo puede doler más que una acusación directa. Pero también había visto a su madre no quebrarse, no gritar, no victimizarse, no volverse amarga. Esa fue la verdadera redención. No limpiar su nombre, sino no perder su carácter. Elena dejó de intentar agradar a todos. Dejó de asumir que siempre debía ser la comprensiva, la flexible, la que cede. Aprendió a poner límites, a revisar documentos con más cuidado, a no delegar sin verificar, a no firmar por confianza ciega. No se volvió desconfiada, se volvió consciente. La ciudad, poco a poco, cambió también. Las conversaciones fueron más prudentes, las acusaciones más cautelosas. La próxima vez que surgió un rumor sobre otra persona, más de uno recordó lo que ocurrió con Elena. Y eso ya era un legado, no un legado de triunfo, un legado de aprendizaje colectivo. Una noche, antes de dormir, Mateo dijo algo que resumió todo. Mamá, ahora sé que ser fuerte no es que no te ataquen, es que no te conviertas en lo que te hicieron. Elena apagó la luz con una tranquilidad nueva, no porque la ciudad la volviera a respetar, sino porque entendía que su valor nunca dependió de esa aprobación. Había atravesado el juicio social, había enfrentado la tentación de rendirse, había elegido la verdad incluso cuando tenía precio. Y esa decisión nadie podía quitársela. La redención pública fue necesaria, pero la interna fue la verdadera victoria, porque al final, no fue la acusación lo que definió su historia, fue cómo decidió responder. Si esta historia te recordó que la reputación puede caer en segundos, pero el carácter tarda años en construirse, suscríbete, comparte este video, y deja en los comentarios una pregunta honesta. ¿Alguna vez fuiste juzgado sin que te escucharan? Nos vemos en la próxima historia.